a un nuevo episodio de Filosofando sin Filtros. Yo soy Arián, Juan y Abel y hoy tenemos un episodio muy especial. Tengo que empezar con esta frase para inaugurar, que es Sin Filtro con Laureano Márquez. Bienvenido, Laureano. Un gusto. Para los que nos están viendo por primera vez, bueno, nosotros somos un podcast que tenemos un recorrido de 2 años. Nos acabamos de graduar de la Universidad Monte Ávila y allí empezó nuestro proyecto como una tarea. En verdad, si quieren ver la historia completa, tenemos un episodio sobre eso. Pero hoy en día ya es un proyecto que vamos avanzando, desarrollando y llevando a más. Bueno, bienvenidos si no nos habían visto. Y estamos acá, bueno, el día de hoy, como les comenté, inaugurando esta nueva sección que se va a llamar Sin Filtros. Y bueno, qué más que un honor tener a nuestro primer invitado directo desde Tenerife. Hace un tiempo lo conocimos en La Mega y yo de una vez lo vi y dije, Laureano, o sea, tienes que venir a nuestro podcast, por favor. Eres el invitado más especial que hemos tenido hasta ahora. Bueno, no se sientan no se sientan mal los otros invitados, pero bueno, Laureano es como muy especial y él de una vez nos empezó a seguir en Instagram y yo dije, no puede ser. Entonces, bueno, bienvenido el día de hoy. Bueno, sería mucho más chévere si estuvieras con nosotros aquí en persona, pero bueno, no pasa nada. Sí, Igual desde sí, allá. bueno, Muy chévere. bueno, primero agradecerles la invitación, me siento muy honrado y gracias por esas palabras tan bonitas. Y bueno, yo creo que como estamos viviendo en un mundo en el cual la realidad virtual es más real que la realidad real, esta entrevista es más real que si estuviésemos juntos en un mismo lugar. Claro que Sí. Igual tenemos la prueba que estuvimos contigo. Juan y yo nos tomamos una foto. Abel no estaba ese día, pero ahí la tenemos. Sí, exacto. ¿Y qué tal allá Tenerife? Bueno, tengo por aquí como desde el 4 o 5 de agosto, tenía que operarme, atender un problema de salud y ya me operé, me estoy recuperando en este momento y todo bien, todo bastante bien. Qué bueno. Sí. Qué bueno. ¿Y tienes pensado volver pronto para acá? Bueno, tenía pensado para octubre, pero quizás tengo Se algunos alargue. compromisos que me hacen posponer un poquito. Ok, Sí. chévere. Bueno, por acá te esperamos. O tú Sí, allá, señor. nosotros no. No, yo prefiero estar por allá. La verdad que bueno, este año he estado bastante tiempo en Caracas y bueno, en Caracas y en otros lugares de Venezuela y ha sido muy bueno. Qué bueno. Qué bien. Chévere. Bueno, nos das los honores. Claro, le Entonces, hemos dado sí, los créditos a nuestro camarógrafo, nuestro Jorge querido amigo Ruiz. Jorge Ruiz, que está ahí detrás de cámara, siempre apoyándonos. Aquí tenemos una producción, es la primera vez que usamos este set, entonces espero que se vea súper bien. Y bueno, queríamos empezar la sección de Sin Filtros. Bueno, hablar un poco también de tu recorrido profesional, empezando porque tú eres humorista, pero empezaste estudiando como politólogo. Entonces, ¿cómo se pasa de la politología al humorismo? ¿Qué hay ahí en ese espacio? Bueno, sí, más bien lo que estamos viviendo en los últimos tiempos de la humanidad, para hablar en términos generales, es que los políticos le están quitando el trabajo a los humoristas. O sea, no es que yo como politólogo le estoy quitando el trabajo a los políticos, sino lo que está sucediendo es exactamente al revés. Pero bueno, en mi caso, lo que sucedió es que en la época en que yo me gradué, la ciencia política y la politología no estaba como tan demandada, quizá como hoy, como especialidad. Y no estaba fácil el tema del empleo. Entonces, yo tenía ciertas habilidades para la comedia que nunca consideré que fuesen, o sea, para mí era algo normal en mí, pero que la gente valoraba mucho y eso me fue abriendo la posibilidad de hacer cosas en el terreno del humor que no estaba en mis planes, no estaba previsto. Yo digo que yo no que escogí el humor, sino que como que el humor me escogió a mí. Y bueno, cuando uno se gradúa, uno está joven, uno está un poquito desesperado por conseguir trabajo después de tanto tiempo siendo una carga para la familia. Así estamos. Bueno, sí, Nosotros no, claro. ahorita. Sí. Y no es fácil, pero bueno, entonces surgió esto
del humor y empecé en La Rochela como Ujú. escritor y después, bueno, como escritor y como actor simultáneamente, y me fui quedando en este mundo del humor. Wow. Y Lorena, a ver, te queremos también preguntar, muchas veces nosotros, por ejemplo, cuando pensamos en Venezuela, tenemos como nuestros íconos, hay muchos comediantes, incluyendo obviamente a ti, que están dentro de la parte de íconos que nosotros o sea, recordamos con la parte de la cultura y el humor. Y también está obviamente, o sea, los clichés como, no sé, la arepa, la playa, el Salto Ángel. Pero yéndonos a esa parte como venezolana y de cultura, ¿qué es para Laureano Márquez la cultura y cómo nosotros podemos mejorar lo que tenemos como venezolanos para ti? Sí, más allá del cliché de eso, la cultura venezolana siempre en los clichés gastronómicos, las playas, Las etcétera. guacamayas. Todos esos lugares comunes, digamos, pero que creo que falta un poco más un insight en lo que hace de verdad a un pueblo culto. ¿Qué dirías? Bueno, quizá comenzaría como también por un lugar común. La cultura es todo aquello que hace el ser humano. Entonces, bueno, la cultura abarca muchísimo. Pero cuando hablamos de un pueblo culto o de la cultura de un pueblo, nos referimos a un pueblo que ha tenido la posibilidad de elevarse espiritualmente por el estudio, por el avance tecnológico, por tener una conciencia de sí mismo que la expresan el arte, que la expresa la música, que la expresa el teatro, que la expresa la literatura en general. Entonces, un pueblo que ha sido, digámoslo así, digerido por sus grandes intelectuales, que tiene una personalidad, que tiene una manera de ser y que tiene un sentido de sus propios valores, de las cosas que defiende, de los principios que le sirven de fundamento y que se construye en función de eso, que se va edificando progresivamente. Bueno, un poco genérica la cosa, pero digamos, por ahí apunta para mí una definición de la cultura de un pueblo. Claro, es algo como más trascendental que externo, o es un conjunto de las dos cosas. Es una cosa trascendente porque los pueblos con cultura trascienden y es una cosa también de la configuración interna de la identidad de un grupo humano. Ojo, que a veces uno piensa que es que la cultura lo resuelve todo. Aquí podríamos poner el ejemplo de Alemania, que siempre ha tenido como uno de los pueblos más cultos del mundo, un pueblo que produjo filósofos, músicos de altura, y que bueno, y que también eligió a Adolf Hitler como canciller. Claro. Sí, sí. Entonces, digamos, los pueblos también tienen momentos aún dentro de su dimensión cultural. Por ejemplo, un pueblo que no sabía leer ni escribir en el año 1947 eligió como presidente de la República a su más ilustre hombre de letras, a su escritor más importante. Y ese pueblo que no sabía leer y escribir es el pueblo venezolano, que eligió a Rómulo Gallego como presidente. Entonces, quiero decirte, aquí no hay como leyes, Sí. porque hay gente que puede ser, hay pueblos que pueden ser a lo mejor no tan elevados desde el punto de vista del conocimiento intelectual, pero con una sabiduría intrínseca. Por ejemplo, yo creo mucho en la sabiduría que llevó a Gallegos a la presidencia. Fue la sabiduría de un pueblo que tuvo una intuición interesantísima en ese momento. Sí, hay una especie como de conciencia ahí que está internalizada, que de repente no es explícita en el sentido cultural de que hay un asidero de alta cultura, de que todos comparten, pero que sí tienen esa sabiduría que dice Laureano, Sí, yo creo, como para ese olfato, digamos, Sí, de lo que nos puede llevar a un desarrollo. Otro caso, el pueblo español, que es un pueblo que uno podría decir que culturalmente es sumamente elevado, pero esa cultura no le sirve al pueblo español para configurar su unidad. El pueblo español es un pueblo en disolución, es un pueblo que quiere separarse, que quiere dividirse y que
Además, a veces uno ve comportamientos y actitudes en ese pueblo que uno dice, pero esta gente no es tan elevada como la historia permitiría creer. Sí, también, bueno, con esto recuerdo una cosa que estaba leyendo recientemente del pueblo, o sea, del Imperio Romano, ¿no? Que justo tenía en su arquitectura y en su modo, en sus leyes, en su estructura como del pueblo, que tú dirías algo muy elevado, ¿no? Y culturalmente también. Y luego eso fue como en una decadencia que luego la depravación moral que hubo, que bueno, llevó a la destrucción del Imperio Romano. ¿No? Entonces, es como, no hay una receta, ¿no? Y no se da siempre tan claro esa relación. Es correcto, sí, tienes razón. Y bueno, y ya que pones el caso del Imperio Romano, fíjate que el Imperio Romano no era de suyo, digámoslo así, la cultura que fundamenta, los que fundan el Imperio Romano no era gente ni de elevada cultura ni de mucho nivel intelectual. Todo eso ellos lo adquieren de los griegos. Es decir, los romanos comenzaron a leer en griego, a conocer los autores griegos, a copiar la cultura griega y a llenar sus casas de libros que conquistaban en sus conquistas en Grecia y en todas las bibliotecas del mundo que iban saqueando para hacer bibliotecas. Sí, sí, pero uno diría que ese conocimiento y eso que por lo que se esforzaron construir los llevó a tener el imperio que tuvieron, pero bueno, no, Claro. nada dura, nada es eterno. Después yo creo que con la composición griega, los romanos lograron muchísimas cosas. Claro. Yo creo que los romanos lo que lograron mucho fue poderío militar y capacidad administrativa para manejar un imperio, bueno, que abarcaba en ese momento el mundo conocido. Sí, totalmente. Bueno, y otra de las cosas que quería preguntarte, ya que estamos hablando de cultura y de que es algo trascendental, pensamos también, te hemos escuchado hablar en tu área sobre el humor, ¿no? Y has dicho que el humor es para ti un ámbito trascendental del ser humano, o sea, que justamente es como un elemento cultural y más para nosotros los venezolanos, ¿no? Así como la religión también o como la filosofía, ¿no? ¿Cuál es tu teoría acerca del humor y qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, yo sí creo que el humor es parte importante de la cultura de un pueblo, porque es que el humor de un pueblo expresa sus anhelos, sus deseos, sus angustias y expresa también sus flaquezas. Es decir, un pueblo que tiene un humor de corte sexual primitivo y básico es un pueblo que está denotando que no ha resuelto todavía sus grandes problemas en relación con la sexualidad. El humor de un pueblo tiene muchas facetas, ¿no? Y muchas caras. Creo que, como en todo, es decir, en la literatura, las naciones o los pueblos producen grandes escritores y escritores mediocres. También en el terreno del humor hay grandes humoristas y humoristas mediocres. Los grandes humoristas trascienden. Uno, por ejemplo, en la historia venezolana recordará siempre a Leoncio Martínez Leo o a Francisco Pimentel Hopín o a Pedro León Zapata, como figuras señeras del humor venezolano. Rafael Guinán, Aníbal Nazoa, por supuesto, Aquiles Nazoa. Claro. Es decir, nosotros tenemos figuras muy relevantes del humorismo nacional que, por ejemplo, en el caso de Aquiles Nazoa con su humor logró captar la esencia sociológica del pueblo de Venezuela. O sea, cuando uno lee la obra de Aquiles Nazoa de humor, uno entiende mejor el pueblo del que esa obra viene. Sí. Yo ya tengo el libro, porque estamos en mi casa, pero allá tengo el de Humor y Amor, en una de mis... De amor, es el clásico de Aquiles, sí. Sí, qué impresión cómo el humor puede hablar como del espíritu de un pueblo, que ¿no? de hecho nosotros... que hemos reflexionado sobre eso y decimos, bueno, a mí me pudiera parecer algo a veces superficial o cuando, siempre andas como un chistecito, pero
es mucho más lo que puede transmitir como del interior de la persona que algo externo. Sí, de hecho, o sea, nosotros... Poner cultos Ujú. para que esto quede así como muy... Claro, podríamos siempre. utilizar una palabra alemana que es la Weltanschauung, Ok. que es lo que llaman, sabes que los alemanes unifican muchas cosas en una sola palabra, entonces la Weltanschauung es como la cosmovisión global del mundo, y creo que el humor expresa la Weltanschauung de un pueblo. Ok, bueno. wow. Es que nosotros hemos hablado del humor en algunos de otros episodios, sobre todo cuando tuvimos a Chucho y a Ricardo del Búfalo, y es como esa cuestión de que también los venezolanos estamos muy marcados porque frente a cualquier cosa que vivamos, siempre el canal por el que se de alguna manera transmite el sentimiento es a través del humor. Bueno o malo, uno siempre termina diciendo voy a canalizar esto por el humor. Yo ¿Y siento que- eso es algo que solo pasa acá? ¿O que otros países, otros pueblos puedes decir que tienen un humor parecido al nuestro? ¿O es característico solo nosotros? La primera, un comentario que es que ustedes que además son afectos a la filosofía, es una cosa digna de decir acá que todos los grandes filósofos que han existido de una u otra manera han tenido en sus investigaciones, en sus temas, en sus puntos de vista, el humor. Ujú. Desde Aristóteles hasta Kant, hasta no sé si Hegel, pero sí, por ejemplo, Hobbes. Sí. Sí, por ejemplo, en fin, todos los grandes. Yo creo que hay pueblos que se asemejan. Nosotros tenemos un humor que mezcla, bueno, que es producto también de nuestro mestizaje cultural, que tiene pues algo de España, del pícaro español, que tiene algo de nuestros orígenes africanos y que seguramente algo también de nuestros primigenios habitantes. Entonces, ese mestizaje también se produce en el humor. Y somos un pueblo caribe, somos un pueblo, como yo decía en un monólogo, somos un pueblo, así como están los humores corporales, que es la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, que cada uno de esos humores, según los antiguos, le daban un carácter a la persona y a los pueblos. Por ejemplo, los ingleses se dice que son flemáticos y la flema es un humor frío y húmedo. Los venezolanos, yo siempre he dicho que somos sanguíneos, que es un humor caliente y húmedo. Nosotros somos como sanguíneos, que somos un pueblo jacarandoso y gozón. Entonces, yo recuerdo un chiste muy viejo que me vino ahorita a la memoria, que estaba Fidel Castro dando un meeting en la Plaza de la Revolución y decía, los norteamericanos, en su afán de difamarnos, están regando la especie de que los cubanos somos bonchones. Y yo le pregunto a ustedes, ¿los cubanos somos bonchones? No. ¿Los cubanos somos bonchones? No. ¿Los cubanos somos bonchones? No. ¿Los cubanos somos bonchones? Yo creo que ese chiste relata un poco, o sea, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que se dice de nosotros, que es que en nuestros momentos más álgidos y difíciles, apelamos siempre al humor. Y hay gente que afirma, por ejemplo, cosas como, por eso es que nosotros nos va tan mal, o por eso es que nosotros estamos así, porque todo lo llevamos a chiste y todo lo llevamos a broma. Ese es un punto. Bochinche. Puro bochinche. Bochinche, esta gente no sabe hacer otra cosa que bochinche. Pero yo a esa afirmación siempre le salgo al paso, porque hay distintos tipos de humor. Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, el humor de un Leoncio Martínez o un humor de Francisco Pimentel o el humor de Zapata o el humor de Aquiles, uno se da cuenta que detrás de ese humor hay una profunda reflexión sobre la nación, sobre el país, sobre lo que somos, que es distinto del chiste cotidiano, como para salir del paso. Uno no puede englobar todo en un mismo saco porque son cosas de naturaleza diversa y distinta. De hecho, por eso es que hay humores o manifestaciones del humorismo que se pierden en la historia y hay otras que se preservan. ¿Por qué se preservan? Porque alcanzaron un nivel de comprensión de la realidad que expresan de una manera sublime. Sí. Ok, wow, o sea que el típico meme de hoy en día no se considera tanto humor.
Ok, qué bueno. Bueno, yo tengo una pregunta como más personal también porque hemos visto algunas entrevistas tuyas y has dicho en algún momento que te planteaste ser sacerdote o que ibas a estudiar teología o algo así. Cuéntanos sobre eso si quisieras y cómo ha sido la relación de Laureano con la fe. He estudiado Ok. mucho el tema religioso, sí, y he estudiado en la UCAP, en el ITER, en teología. Hice mi trabajo además sobre la divina gracia, sobre el humor y la fe. Hice un trabajo de investigación que fue publicado en la revista de teología. Pero el caso es que sí, esa intención en mi juventud estuvo presente. Eso suele estar, en mi época solía estar muy presente en todos los jóvenes y sobre todo los jóvenes que habíamos estudiado en colegios religiosos, etcétera. Yo creo que la fe es un componente importante del ser humano. Creo que la fe es una cosa muy personal, pero que te ayuda a comprender este misterio en el que estamos, porque cada mañana que yo me levanto hay momentos en los cuales veo todo y digo, ¿por qué esto existe? Que es la gran pregunta de la filosofía, que también se hace la pregunta a la fe y que a lo mejor también se la hace el humor. Es por qué este conjunto de casualidades que nos tienen en este momento a nosotros conversando y que tienen que ver con cometas que pasaron, con dinosaurios que murieron, con glaciaciones, con una bacteria que cayó en el agua, con un polvo cósmico que pasaron 10.000 años y un polvo cósmico se encontró con otro polvo cósmico y se dijeron, ya que somos polvo cósmico, que nos cuesta hacer otro polvo cósmico y crear nueva vida. Y entonces, claro, todo eso nosotros... Yo estaba leyendo en estos días que hubo un momento que hubo una explosión de un volcán por allá por cerca de Australia, que generó como una noche global en el planeta, donde estuvo casi a punto de extinguirse todo, incluyendo los seres humanos. Y leía en esta investigación, yo la leí no me gusta hablar de cosas sin base, pero sé que lo leí en una investigación seria, que había quedado alrededor de mil especímenes de humanos nada más, y que lo que salvó a eso, que estaban en África además, porque de África viene todo. Sí. Y de África sigue viniendo todo. Por eso yo digo que hay que entender el tema de la inmigración, porque no es nada nuevo, eso ya pasó y viene pasando. Es una gente que va a buscar a sus antepasados para saludarlos. O sea, simple, tan sencillo como eso. Entonces, el ser humano cooperó, y claro, me asombra mucho todo. O sea, a veces pienso hasta que soy filósofo porque me asombra todo. Me asombra. Bueno, tú... Entonces, esto venía por La fe. por la fe. Entonces, ok, gracias. Y me asombra a veces que me pierdo. Yo creo que eso nos lleva a preguntarnos qué hay detrás de todo esto. Detrás de todo esto hay un misterio que cada quien libremente aborda a su manera. Y bueno, algunos lo abordamos de la perspectiva de la fe. Sí, bueno, tú no eres filósofo, pero sí llegas a filosofar, yo creo, las cuestiones importantes como yo creo todo el mundo. Un ejemplo es una editorial que subiste en Tal Cual hace un mes, que te pregunta sobre el tema de la maldad, ¿no? Y haces como las cuestiones básicas de eso que llaman el problema del mal y tal, las comentas ahí. Yo creo que es un muy buen artículo y tú te haces al final del artículo una pregunta que quería ver si puedes especular y respondértela. La de ¿por qué tanta maldad? Que así cierras el artículo. Sí. Bueno, una de las cosas que yo decía en ese artículo es que, apelando a los clásicos, tanto San Agustín como Santo Tomás de Aquino, ambos decían que la maldad en sí no existe. Claro, porque el tema de la maldad presenta una complicación. Si Dios es todopoderoso y existe la maldad independientemente de Dios, entonces Dios no es un ser todopoderoso, puesto que hay una maldad que Él no controla. Nos hemos hecho esa pregunta miles de veces aquí. Claro. Y la otra gran cosa es
si la maldad es una de las cosas que depende de Dios, entonces ¿qué clase de Dios tenemos que estimula y propone la maldad? Yo creo en la libertad del ser humano. Ujú. Es decir, yo no sé cuál es nuestro origen, cómo nos volvimos racionales y pensantes, pero una de las características del ser humano, de esto que nosotros somos, es que somos seres morales, que somos seres éticos y que somos seres libres, libres de escoger acciones. Ujú. Entonces, ese es como el secreto. Entonces, un poco lo que decían tanto Agustín como Tomás de Aquino era que era la maldad, la ausencia del bien. Es decir, no Como es, la no es oscuridad, la exactamente ausencia de luz. como la oscuridad, la ausencia de luz. Pero es que a veces uno ve gente tan mala, pero tan mala. No se me ocurre ahorita a nadie, pero seguramente, bueno, alguno habrá. Tan Ujú. mala que uno se pregunta, ¿cómo, cómo se puede ser así? ¿Cómo se puede hacer tanto daño al prójimo? Eh, porque, claro, eso es una ausencia completa de iluminación, es una ausencia completa de virtud que bueno, que puede tener muchas explicaciones, la ambición monetaria, la ambición de poder, la ambición del ser humano, pero es un tema que sigue, creo que sigue siendo incomprensible para nosotros, Siendo problemático. porque sigue siendo problemático, porque hay seres humanos que son capaces de sacrificar su vida por los demás. O sea, ¿por qué existe alguien como la Madre Teresa, o existió alguien como la Madre Teresa de Calcuta, que no hizo otra cosa que entregar su vida a ayudar? O sea, amar hasta que duela, creo que decía ella, así que hizo del mensaje de amor una cosa radical. Y bueno, uno ve personajes, perdón, como Hitler o como Mussolini, que yo me pregunto, por ejemplo, esos personajes, ¿ellos se sentirían a sí mismos malas personas? O porque es que es muy difícil también vivir la existencia pensando que tú eres una mala persona. Sí. O sea, tú tienes que creerte el cuento de que exterminar judíos, homosexuales, gitanos, etcétera, Ujú. es una tarea mm, que es Noble. encomiable, que es valiosa, que es noble. Yo leí alguna vez que alguien que diseñaba los campos de concentración se quejaba de que no le hubiesen dado como un premio, un reconocimiento, por lo que significaba crear una estructura de desaparición de gente tan bien organizada y tan eficiente. O sea, y claro, uno podría decir, eso es un bien. O sea, el que hizo eso lo hizo muy bien, Sí. pero lo hizo muy bien para el mal. Sí. Entonces, claro, es una cosa que el tema del bien y del mal nos lleva como a los fines últimos del ser Sí. humano. O sea, ¿para qué sirve esto que yo estoy haciendo? Perdón. Y Sí. es una pregunta que tenemos que hacernos como cotidianamente, porque muy fácilmente uno se extravía en este mundo Ujú, y uno puede empezar a creer que uno está haciendo cosas muy buenas cuando está haciendo cosas muy malas. sí, sabes que, bueno, justamente Aristóteles en su Ética a Nicómaco, creo que empieza una de las primeras frases es como que nadie hace ninguna acción, o que todas las acciones son en la búsqueda de algún bien, Sí. ¿no? Incluso las que son objetivamente malas. Buscas, es porque, no sé, puedes considerar que el dinero es un bien, haces algo malo, pero porque vas a recibir algo que para ti es bueno, ¿no? Exacto, sí. Entonces no es como tú no haces la maldad buscando recibir algo malo o por la purísima maldad, Sí. sino porque crees que es para algo que Te va a beneficiar que de te algún- beneficiará de algún modo después. O sea, la consecución de algún bien, ¿no? Pero, bueno, Me hiciste recordar a Maquiavelo. ajá. Sí, exacto, los medios y los fines y tal. Y la virtud, porque fíjate que la virtud de la que habla Maquiavelo es una virtud del gobernante que no tiene que ver con la virtud común y corriente, sino que el gobernante virtuoso es aquel
que se mantiene en el poder haga lo que tenga que hacer para ello. O sea, es una cosa, de ahí viene que se le atribuya a Maquiavelo la frase que nunca dijo así literalmente, el fin justifica los medios. Pero esa es la idea. O sea, sí, exactamente. Sí. No es una cita textual, pero es la idea para que se entienda. Laureano, cuando uno entra a tu página web, tienes como una frase de José Antonio Ramos Sucre, como a modo de epígrafe ahí, que dice: los dolores pasados y presentes me conmueven, no rehuyo mi deber de centinela de cuanto es débil y bello, ¿no? Entonces, yo quería preguntar, ¿en qué aspectos asumes ese rol de centinela? ¿Qué o a quién defiendes? No, me falta mucho para hacer. Eso es como un sueño. Pero, o sea, uno hace algunas cosas para ayudar en lo que se puede. Que casi no me gusta que uno divulgue mucho porque dice el Evangelio que lo que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Pero, primero, bueno, conmoverse con el dolor de la gente y con las cosas tristes que le pasan. Y bueno, y en la medida en que uno pueda, desde el terreno de uno, hacer lo posible por cambiar, porque el mundo sea mejor. Hay muchas maneras de hacerlo, hay muchas maneras bueno, de echar una mano, hacer cosas por distintas causas, ¿no? Y dentro de ese mismo poema, que lo leímos después de que lo hemos citado, hay una parte que dice esto y ya te voy a hacer la pregunta. Siempre será necesario que los cultores de la belleza y del bien, los consagrados por la desdicha, se acojan al mudo asilo de la soledad, único refugio acaso de los que parecen de otra época, desconcertados por el progreso. ¿Qué opinas tú de la soledad? ¿Cómo se siente Laureano Márquez? Porque al final tú, por ejemplo, estás muchas veces en un escenario delante de muchas personas y siempre hay como esta duda de, bueno, esa persona no se puede sentir sola nunca o no puede tener una idea de lo que es la soledad si está parada en una tarima. Rodeado de gente, sí. ¿Cómo se siente Laureano? ¿Cómo afronta eso de la soledad y qué opinas tú? O incluso el creativo que escribe en soledad también. Bueno, este verso estamos hablando de Ramos Sucre, que es un hombre que fue bastante solitario. Yo creo que la soledad creativa, creo que uno necesita momentos de estar, de meditar, de crear. Para mí la creación es un acto solitario, o sea, no tiene que ver con compañía, pero por ejemplo, yo voy a una biblioteca a trabajar y es un trabajo en soledad, aunque esté la gente alrededor. Y hay muchas cosas, o sea, hay gente que puede tener mucha gente junto a ella y estar sola. Y otra cosa es como, digamos, la soledad espiritual, que a lo mejor tú estás en un solitario monacato, por decirlo así, pero estás conectado con todo lo que pasa en la humanidad, ¿no? Yo conozco gente así, yo conozco gente que tiene una vida, incluso hasta religiosa, muy de solitario, pero que tú hablas con esa persona y tiene un nivel de información sobre libros, sobre publicaciones, sobre cosas que están pasando en el mundo, que te asombra. Una sensibilidad también con lo externo incluso. Exacto. A mí me asombra mucho. Por ejemplo, mi profesor Rafael Tomás Caldera, que me dio clase en filosofía, es un personaje. Vamos. Lo conocemos. Bueno, aquí yo tengo un libro de él atrás. Bueno, fíjate, a mí me asombra mucho cada vez que uno conversa con él, es su nivel de conocimiento, es su nivel de manejo de información actual. Que uno dice, wow, qué capacidad. Y es una persona pues, que vive en soledad, que está en estado de meditación, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, a mí eso me... de Taylor Swift. Él nos dijo algo sobre Taylor Swift. Sí, Y nosotros sí, Tú conoces a Taylor. sí, es que sabe de cosas es sorprendente. Yo siempre admiro mucho esa capacidad de las personas que pueden hacer tanto intelectualmente, que se ve que tienen un trabajo organizado, que no están todo el tiempo en TikTok, y que bueno, que les rinde. Sí, yo eso lo quiero lograr. Uno de mis propósitos de vida. Ahorita mismo, hace poco estaba trabajando en un horario de trabajo como para acercarme a ese tipo de actitud. Pero sí me parece que
que la soledad es interesante desde el punto de vista creativo, aunque el ser humano, como ya lo había dicho Aristóteles, es un zoon politicón, es un animal que vive en compañía. Incluso los sitios que uno piensa que son más solitarios, por ejemplo, las comunidades de monjes, Ujú. no es en absoluto un sitio de soledad. Esa gente vive en comunidad, o sea, rezan y se van a sus celdas solo, pero todo el trabajo es un trabajo en comunidad. Es una cosa impresionante. Sí. Sí. Bueno, yo tengo una última pregunta relacionado con esto que estamos diciendo, bueno, que dijiste de TikTok, ¿no? Que, bueno, es verdad que nuestra generación está muy pegada a las redes sociales, TikTok, Instagram, que esto no es algo, pienso que no es malo, ¿no? Las redes nos pueden, si uno le da como el correcto uso, uno puede llegar a muchas cosas buenas, ¿no? Creo que una prueba de esto ha sido nuestro podcast, que creo que nos hemos propuesto bueno, transmitir un poco más de ideas relevantes, profundas, reflexionar, un espíritu crítico a través de las redes. Pero bueno, a veces no sé, podemos tener la sensación de que nuestra generación se conduce como a una especie de túnel oscuro, ¿no? Que no vemos mucha salida por estar envueltos mucho en la superficialidad. Y creo que nosotros nos hemos preguntado muchas veces, y por eso que queremos saber qué opinas tú, hacia dónde ves tú que se dirige como la sociedad, sobre todo nosotros los jóvenes, ¿no? O sea, ¿tienes una actitud más pesimista o positiva de ese futuro? Y piensas que está en decadencia o al contrario va a mejorar. Wow, tremenda Sí, ¿no? pregunta. Mira, yo a veces tengo una visión pesimista, porque sí es verdad que las redes dependen del uso que se les dé, etcétera, etcétera. En estos días yo leí algo, alguien que decía, lo que pasa es que hay algunas redes que están diseñadas para que uno las use mal. Entonces, es como difícil. No hay forma. Creo que se están corriendo unos riesgos muy grandes, sobre todo los niños, los jóvenes que están. Pues yo pertenezco a una generación que llegó tarde a esto y que sabe lo que es una enciclopedia y que, etcétera, etcétera. Pero los que están llegando, que toda su vida transcurre en el mundo virtual, me preocupa. Me preocupa porque quizá no se logra hacer la distinción entre el mundo de la realidad y el mundo virtual. Y hay gente que cree que el mundo virtual es el único mundo. Ujú. Y entonces a lo mejor una cosa que le suceda en el mundo virtual, porque trabajando en un monólogo sobre el miedo, yo leía que la muerte a la que más se le teme en este tiempo no es tanto a la muerte física como a la muerte social, a la muerte en estas redes. O sea, a uno lo fusilan en el Twitter y a uno lo fusilan en el Instagram, ¿verdad? Y eso puede llevar, no solo puede llevar, y ha llevado a mucha gente a la muerte física. Sí. Entonces, ¿qué me preocupa? Me preocupa un mundo sin libertad. Me preocupa que detrás de todas estas cosas hay alguien que maneja. Entonces Ujú. me angustia un poco la sensación de como el afiche de la película El Padrino, que uno Ajá. termine siendo manejado por los dueños de todas estas cosas, ¿no? Y que terminemos como uniformados, con los mismos gustos, con las mismas visiones del mundo, con poca capacidad de informarnos bien sobre lo que está sucediendo, con poca capacidad de distinguir lo que es verdadero verdaderamente y lo que es no verdad. Porque yo muchas veces me he confundido con informaciones que me parecen que son verdad y son mentira, y otras Sí. que me parece que son mentira y son verdad. Entonces, es una cosa que me agobia mucho. Uno no puede oponerse al avance tecnológico, pero lo que extraño del ser humano actual es Ujú. su planteamiento ético sobre su propia existencia, sobre su propio compromiso con su destino, con el destino de los demás, con el mundo en el que vive, con creencias, con principios, con ideas, con valores, que son los que en definitiva hacen que nosotros seamos lo que somos. Yo, por ejemplo, una de las angustias que tengo es la inteligencia artificial, Sí. que tiene un lado bueno, tiene un lado muy bueno. Ahora tú pones la torta
y tú dices que ese no fuiste tú, que eso fue la inteligencia artificial. Y ya está. Yo nunca dije eso, solo crearon por inteligencia artificial. Pero, o sea, todas estas películas de ciencia ficción tipo Terminator o el libro Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, uno dice, ¿será que nosotros vamos a llegar a un mundo diseñado? ¿Será, por ejemplo, que no va a haber más embarazos, sino que la gente que quiere tener hijos deja el huevito en una máquina y te lo entregan a los 9 meses ya nacido? O a lo mejor ni siquiera te lo entregan, sino que se crea una organización para la cría de niños que ya no son concebidos por una familia. A mí todas esas cosas, mi mente vuela y empiezo a pensar en cosas horribles. Sí, puede parecer mucho ficción, pero... Tampoco lo veo tan lejos. Ajá. Sí. Yo no lo vi tan lejos, la verdad. Mira, Laureano, queremos terminar con una pequeña sección, así va. que es un cuestionario. Esperamos que no sean preguntas, que sean fáciles, pues. Que es el cuestionario de Proust, de Marcel Proust, que hizo como preguntas que son para respuestas cortas, pero para conocer a fondo a una persona, ¿ok? Entonces esto es pregunta, respuesta corta. Y ya. Incluso puedes responder como con ironía o humor si así quisieras, o sea, Exacto. algo corto. Decimos una cada una. Dale, pues. Puedes empezar tú. Ok, ¿cuál dirías que es el principal rasgo de tu carácter? La humildad. ¿Tu principal defecto? Procrastinar y no pronunciar bien palabras complicadas. ¿Qué hábito ajeno no tolera? Bueno, la mentira, por ejemplo, y el abuso de poder. ¿Qué cualidad aprecias más en una persona? La bondad. ¿Cuál es tu ideal de felicidad? Paz y coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. ¿Cuál es tu ocupación favorita? Carpintería y hacer vino últimamente. ¿Qué te gustaría hacer que no seas todavía? Que no sea todavía. Me gustaría escribir una novela sobre un tema de Bizancio que me interesa. Eso me gustaría. ¿Y algo que te gustaría no ser que sí seas? Algo que me gustaría... indisciplinado con la lectura. Wow. Hablando de lectura, poetas favoritos. Constantino Cavafis, Ramos Sucre, Andrés Eloy Blanco y Aquiles Nazoa. Músicos favoritos. Me gusta Serrat Ok. y de los clásicos así me gusta Bach, me gusta la música barroca. Wow. Que dice que dijo Serrat. Yo ahorita estoy pegado con Joaquín Sabina, Sabina, sí, genial. que hace mucho con Serrat, un dúo genial. Sí. Y de autores en prosa o filósofos también. De filósofos, a ver, bueno, yo admiro mucho a filósofos como Kant. Me parece que Kant fue un filósofo brillante. Bueno, todos los filósofos lo son, pero digamos, Kant marca un hito. Y de los filósofos antiguos, bueno, Santo Tomás y San Agustín particularmente me parece un filósofo muy interesante. Y bueno, ya que lo nombrábamos, mi profesor Rafael Tomás Caldera. Filósofo. ¿Un pintor preferido? Van Gogh, Da Vinci, sí. Me encanta Van Gogh. ¿Un héroe o heroína de ficción? De ficción, vamos a ver. No sé, Superman. ¿Y algún héroe o heroína real? Un héroe real.
nuestro o de la humanidad. La humanidad. Cualquiera. Cualquiera. Mira, ya que la nombrábamos, la Madre Teresa de Calcuta. Esta estaba más densa, pero bueno. Si pudieses elegir, ¿cómo te gustaría morir? Vivo. Viviendo. Me gusta esa respuesta. Sí. No, quiero decir vivo en el sentido porque hay gente que se muere antes de morirse. Sí. Ok. Sí, porque tienen problemas de mentales, etcétera. A eso le tengo miedo Sí. a no ser dueño de mí. Ok. Sí. Sí. ¿Tienes alguna, Todo lo que se pueda. ¿Tienes alguna máxima de vida? Cónchale, tengo máximas todos los días, pero se me vuelven mínimas cuando no las practico. Ok. ¿Qué idea tuya debería materializarse por el bien de la humanidad? Bueno, yo no sé, no tengo así como muchas ideas que yo haya elaborado o O con la que promovido, estés de pero acuerdo. con la que esté de acuerdo. Mira, yo creo las esenciales del mandato cristiano, amar al prójimo como te amas a ti mismo. O sea, pensar en el prójimo, y que lo planteaba Kant con el imperativo categórico, es decir, hacer que la máxima de tu acción pueda transformarse en una norma general según un principio universal. Eso lo dijo Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué idea, ahorita que estamos hablando de eso, qué idea de la sociedad crees que debería desaparecer por el bien de la humanidad? Debería desaparecer la idea de que los pueblos necesitan una figura inspirada que les conduzca, un Führer o un caudillo. Sí. ¿Algún pensador actual que te interese? Preferiblemente venezolano. De los pensadores actuales que me interesan, venezolanos, vamos a ver. Bueno, hay muchos pensadores venezolanos. No son tan recientes, pero Picón Sala, el mismo Castro Leiva, ¿qué otro? María Briceño Iragorri. Briceño Iragorri, por supuesto, también, Me sin imaginé. duda, sin duda. Y después, bueno, intelectuales, por ejemplo, me gustan los historiadores, me gusta gente como Inés Quintero, como Tomás Estraca, que son reflexiones sobre nuestra historia. En fin, creo que tenemos bastante gente buena en ese tema. Me gusta las cosas que escribe Rafael Tomás Caldera. Me parece que son profundas, que llegan, que te animan a hacer cosas. Y la última, una frase que te represente. Una frase que me represente. Bueno, yo creo que hay una frase que siempre cito, que es la que más cito, que es la definición de humor de Aquiles Nazoa, cuando él dice que es una manera de pensar sin que el que piense se dé cuenta de que está pensando. De humor. El humor. Sí, Sí. Qué bien. sí. Con esto estamos listos. Listo, Laureano. Nada, bueno, agradecerte. Qué bonita entrevista, qué bien conducida y qué interesante que logren Gracias a ti. No sabes de verdad. sacar de quien no sabe cosas que parece que se supieran. Bueno, yo creo que lo más importante es que lo hemos disfrutado muchísimo. De verdad teníamos esta ilusión de tener este privilegio. De verdad te admiramos muchísimo. Y bueno, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a todos los que vieron este episodio. Y bueno, recuerden suscribirse al canal, compartirlo, mandárselo a quien ustedes quieran. Síganos en nuestras redes, @filosofandosinfiltros, y en las redes de Laureano también. ¿Cómo son tus redes? @laureanomar. Y ahora hemos empezado hoy un podcast sobre historia con Inés, Eso vimos. que se llama ¿Qué fue lo que pasó? Muy bien. Estamos qué bien. atentos por ver eso también. Está en un canal de YouTube que se llama ¿Qué fue lo que pasó? Muy bien. Bueno, te estaremos viendo por ahí. Vayan a seguirlo. Gracias a ustedes
que son socráticos por aquello de la mayéutica. Muchísimas gracias, Laureano. Gracias, Laureano. Bueno, nos vemos en un próximo episodio de Filosofando sin filtros. Chao.